Hola, buenos días. Hoy voy a presentar un poco de vocabulario de Navidad sobre el tema de Navidad. Entonces, empezamos y voy a leer todo ese vocabulario. Le bonhomme de neige, le gui, le cadeau, le renne, la chaussette de Noël, la couronne de Noël, la boule à neige, les boules de Noël, le biscuit de Noël, le lutin, le sapin de Noël, la canne à sucre, la bougie, la dinde, le Père Noël, l'étoile filante, le champagne, la bûche de Noël. Entonces, ese es el vocabulario lo más común y claro, hay palabras que son más importantes que otras. Entonces, una palabra muy importante es le cadeau, que significa, claro, el regalo, le cadeau. También es importante la palabra le sapin de Noël, o sea, el árbol de Navidad. Entonces se dice le sapin de Noël. También aquí digamos le Père Noël, le Père Noël, le Père Noël. También es importante la palabra la dinde, porque es que comemos en general para la cena de Navidad, la buena noche. Y también las palabras le champagne, que ya conocen, y la palabra, o sea, la expresión, la bûche de Noël, que es un postre que tradicionalmente comemos durante igual la cena de Navidad. Entonces, eso es todo para el vocabulario. Y sería interesante, creo, para ustedes de leer un artículo que tengo en mi Patreon y vamos a verlo ahorita. Entonces, en mi Patreon escribo posts sobre muchos temas y escribí un post sobre el tema de la cena de Navidad, lo que comemos. Entonces vamos a verlo un poco. Y voy a poner el link en la descripción. Entonces aquí vemos la dinde de Noël. Aquí. Y aquí hay le champagne. Le champagne. Entonces sí, explico un poco las cosas y qué tal, qué pasa en general y lo que en general se come durante esa cena. Entonces es en tres tiempos. L'entrée, le plat de résistance et le dessert. Y también en ese post digo que los regalos en general es durante la mañana del 25 de diciembre. Así que es diferente de en México, por ejemplo. Aquí en enero, el 6 de enero, no hacemos nada de especial, pero hay algo, pero no es conectado con Navidad. Vamos a ver.
es algo diferente. Y también tengo un post, escribí un post sobre ese tema. Aquí, la galette des rois es durante Epifania, l'Epiphanie, y eso lo comemos durante el 6 de enero. Pero en ese día, el 6 de enero, no hacemos nada mm, que tiene que ver con Navidad. Espero que la video fue útil. Por favor, deja un like, un comentario si quieren y hasta la próxima en mi canal. Hasta luego, cuídense.